me tocaba la parte del recorrido turístico para los huéspedes. Y bueno, y antes de saber qué iba a mostrar, tuve que hacer una recorrida, incluso por el campo. En esa época yo andaba a caballo todavía. Ahora me ven de lejos y disparan. ¿Cierto, hice una recorrida por el campo. La estancia Arteaga llegó a tener casi 25.000 hectáreas. Perteneció a la antigua estancia que era de Jackson, que compró a García de Zúñiga en el año 25, que eran 109.000 hectáreas, la 10ª parte del departamento de Florida. Y cuando hice esa recorrida por el cerro del Copetón, las estribaciones de la sierra son hermosísimas, ahí y en cualquier parte de nuestro país, me encuentro en el medio del cerro, entre las piedras, una tumba, pero no una tumba común, una tumba perfectamente hecha, con su cerco de metal, un cerquito de metal, una lápida negra, labrada, y un nombre, Jerónimo Farías. Eso me llamó profundamente la atención. Inmediatamente quise saber quién era esa persona. Evidentemente que si tenía una tumba de esas características puesta en el cerro, en un cerro que evidentemente es como una atalaya en la zona, debía ser algún personaje importante. Poco tiempo después, trabajando también ahí, encuentro una fotografía de un hombre a caballo, muy bien plantado sobre un caballo, y veo que dice Jerónimo Farías. Entonces ahí dije, bueno, este hombre fue realmente algo que dio mucho que hablar en esta zona. Después, claro, empecé a hilvanar cosas. Encuentro en el libro que había escrito uno de los patrones de los dueños de la estancia, que era Juan José de Arteaga, se llama Antigua, ¿cómo es el nombre? Los tiempos de antes de la estancia de la estancia del Zarpaíta. Los tiempos de antes de la estancia. Y ahí hay una referencia que a veces los que nos gusta la historia, los curiosos, agradecemos a aquellos que en algún momento han hecho algo para rescatar cosas. Increíblemente, Arteaga, un día, cuando ya este señor Jerónimo Farías, que ahí evidentemente me di cuenta que era un tremendo personaje que había dejado su huella firme en la zona, Arteaga lo sienta en la cocina de la estancia y con un taquígrafo toma su versión de la historia de él. La historia, digamos, él contó anécdotas de las tropeadas, de las domas, contó cómo era la estancia, pero en una época puntual, una época en que yo diría que era como un eslabón. Terminaba la estancia Cimarrona, la estancia que Reyes, por ejemplo, cuenta en El Gaucho Florido, o las últimas estribaciones de los libros de Acevedo Díaz, Lanza y Sable, y otras secuelas. Y comenzaba otra época. El gaucho tenía que acomodarse, ayornarse, como dicen, adaptarse a un nuevo estilo de vida. En contrapartida con el indio, que el indio fue viendo cómo su hábitat era cada vez más pequeño, cada vez más reducido por justamente esos avances. Y este hombre estuvo entre dos épocas. Estuvo en la época de la carreta, en la época del caballo, los inicios del ferrocarril, y estuvo en la época que el caballo de pata de goma, el auto, llegó a la zona. Este hombre vio el primer tren que anduvo por tierra, que es el famoso tren Renan, y fue un tropero, fue un domador, y fue un personaje que dio mucho a sus patrones. El verdadero gaucho, no el servil, porque evidentemente en la historia que yo fui contando, vi que se le rendía tributo a ese hombre que tenía una tremenda importancia para la zona. Era un vaqueano como pocos, era capaz de recorrer de ojos cerrados las casi 110.000 hectáreas
de los Jackson porque se las conocía de memoria. Había trabajado con Jackson, con Juan Damaso, hijo de Clara Jackson de Heber. Había trabajado con Margarita Uriarte, que era la señora, la esposa de Alberto Heber Jackson. Y había trabajado después con Margarita Heber, la esposa de Arteaga, y posteriormente a la muerte de esta, hasta el 37, trabajó con Juan José de Arteaga. Había nacido en 1857. No hay una referencia en ningún documento que establezca ese nacimiento, como quizás no la haya de tantos de la época. Simplemente se lo menciona entregado a una familia, a un matrimonio de vascos, Artagarequia, de ahí de la zona, que eran puesteros. Crece como un niño común, pero después se hace artífice en el manejo de los caballos, como todo paisano, buen huasquero, pero sobre todo tenía una influencia muy grande sobre la gente con la que él trabajó. Y en ese libro describe muchas cosas sobre el trabajo de campo. Yo fui un admirador de José Monegal, y lo sigo siendo, de Morosoli, bueno, Acevedo Díaz, Fernán Silva Valdés, toda la gente que tanto en prosa como en poesía, como en cuento, escribieron sobre el gaucho. Ni qué decir de Carlos Rey, el que mencioné anteriormente, en el gaucho Florida. Y creo que de alguna manera soy un transgresor por escribir una historia de un paisano cuando se ha escrito tanto sobre los paisanos, pero no me pude contener. Y yo debo agradecer también no solamente al grupo de Identidad, sino al maestro Carlos Horacio Martínez, que hoy es el director de turismo de la Intendencia Municipal de Florida, y la Intendencia, que hicieron posible que este libro saliera a luz. Ustedes saben lo que significa publicar un libro, el costo que tiene, ¿verdad? Y digo, repito, soy un transgresor porque el hecho de ponerme a escribir significó un trabajo bastante difícil. Yo tenía la primera oración. Ustedes, si se animan a leerlo, la primera oración dice: la tropa se movía despacio. Y no sabía qué más poner. Era difícil. Era muy difícil continuar, no sabía. Increíblemente se fueron dando muchas cosas para que yo pudiese, digamos, arrancar en la escritura, ¿verdad? De este personaje, que evidentemente sabía que era un gaucho del que se había escrito, más allá de que era Jerónimo Farías, un personaje de la zona conocido. Hoy también yo vivo en Cerro Colorado, muy cerca de allí del lugar. Era un personaje que evidentemente había sido un personaje cualquiera, podría ser Jerónimo Farías o podría haber sido cualquier otro apellido. Era un paisano como tantos otros que habían forjado patrias y que habían trabajado duro en épocas de paz. Y no sabía qué hacer, si escribir, porque nunca había escrito nada. Había escrito cuentos, pero los cuentos son fáciles, porque son cuentos, uno escribe eso. Pero no había forma. Y bueno, por mi trabajo un día me encuentro en la estancia en San Pedro de Timote, que va el maestro, el profesor Gerardo Caetano, y le comento, mire, atrevidamente, porque yo soy un atrevido. Si soy un atrevido en el sentido bueno, hoy he saludado, me he tomado el atrevimiento de saludar gente que así nomás, quiero conocerte. Y el profesor Gerardo Caetano me dijo, al comentarle todo esto, dice, usted lo que debe hacer es imaginarse que está ahí viviendo con él. Y así fue, porque me costó también mucho hacerlo hablar a Jerónimo. ¿Qué iba a hacer? Entonces tomé la vida de él, desde que era niño hasta el día que fue enterrado, con honores, como dicen, en esa tumba que está ahí. Yo quise rescatar un pedazo de la historia de la zona y
quise poner un personaje, reunirle ese nombre, que existió por supuesto, todo lo que es un conglomerado de historias y de personajes en